es parte de nuestra herencia. No se le olvide que el domingo tenemos Santa Cena, nuestro convivio. La Escritura dice que ahí donde habitan los hermanos juntos, en armonía, ahí envía el Señor bendición y vida para siempre. No se trata solamente de comer juntos, sino de que Dios nos bendiga como un solo cuerpo. Yo quiero, hermano, dejarle en su corazón esta palabra. Quiero ir despacio, quiero buscar la manera de poder transmitírsela. Creo que no hay no hay nada tan especial como cuando entendemos a Dios. Y la única manera de entender a Dios es por medio de su palabra. No hay otra manera de entenderle. Creo que para ello dejó su palabra, para que nosotros podamos de alguna manera conocerle. La Escritura dice que Dios se le revelaba a Samuel por medio de su palabra. Ya si en el camino hay experiencias sobrenaturales, ya es extra. Quiero recordarle que no son las experiencias sobrenaturales las que revelan a Dios. Es su palabra. Las experiencias sobrenaturales solamente vienen a abonar un poco más a lo que nosotros hemos conocido o cómo nosotros hemos conocido al Señor por medio de su palabra. Todo lo que nosotros experimentemos extra en cuanto a milagros, maravillas, experiencias, visitaciones, etcétera, es solamente como un complemento. Pero en realidad Dios se revela por medio de su palabra. Y esto es sencillo entenderlo porque si nosotros queremos conocer al Padre, tenemos nosotros que conocerlo por medio de Jesucristo. Jesús es la palabra y la palabra es Él. Entonces no hay manera de conocer al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y voy a insistir en esto: Él es la palabra y la palabra es Él. El pueblo de Colosenses, se puede leer Colosenses en casa, se equivocó al poder o al querer entender a Dios y pensar que habían ellos llegado a una dimensión gloriosa porque miraban ángeles. Y Pablo, que es el escritor de Colosas, les dice que algunos estaban hinchados porque estaban viendo ángeles. Me imagino que usted lo ha leído. Y se habían olvidado de que el deseo de Dios era que ellos lo conocieran por medio de la palabra. Pero conocerlo por medio de la palabra no implica tener conocimiento de la palabra, sino implica que ese conocimiento se convierta en vida. Y cuando nosotros vivimos su palabra es cuando nosotros verdaderamente evidenciamos si lo estamos
conociendo. De lo contrario, podríamos caer en el error de tener una religión. Recuérdese que la religión farisea, ellos estudiaban hasta las tildes y las comas, porque sin duda habían mensajes ahí. Pero en realidad no conocían al Señor. Entonces el deseo de Dios para nosotros es que lo conozcamos. Y a mí me bendijo este pasaje, pero me revolucionó, me puso a pensar. Cómo, hermano, Dios presenta de una manera tan especial, pero tan radical es, así es, y no hay otra manera de que lo podamos cambiar, cómo Dios presenta su palabra. Porque de alguna manera Él sabe que la palabra se iba a hacer carne. Estamos hablando del Viejo Testamento antes de que el Señor apareciera. Él sabía que el Verbo iba a tomar un cuerpo y se iba a manifestar al hombre. Este pasaje de Isaías 66:1, y quiero ir despacio en esto, dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificar? Me dice. Estoy en Isaías 66:1. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder tenerte en este lugar, la bendición, Señor, de poder sentir tu espíritu, Señor, la bendición de poder estarte conociendo poco a poco, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, gloríese el que me entiende y me conoce. No hay otra manera de poder conocerte a menos que te entendamos, Señor. Y no hay otra manera de poder entenderte a menos que te estemos conociendo. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu. Gracias por Jesús, el eterno, el bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. Mientras tu palabra es predicada, corazones, mentes, almas, espíritu y aun cuerpo, Señor, sean sanados. Gracias, eterno. Amén y amén. Hay algo acá que me puso a pensar un momento. Una de las cosas que yo siempre, desde que comencé a predicar, una de las cosas que yo siempre le pedí al Señor es que quería que todo lo que experimentara en mi caminar viniera de Él. Creo que fui un poco osado al decirle, Señor, quítame lo que no sea tuyo, lo que no venga de ti, quítamelo, y dame lo que tú me vas a dar, concerniente a la revelación, la presencia, la autoridad, el crecimiento en la obra, las ayudas, etcétera, todo lo material, en fin. Porque sé que todo lo que Dios da, como dice aquel pasaje, que Dios no da riqueza con tristeza. Sé que todo lo que viene de Dios va a producir en nuestra vida cambios, como cuando le dijo Samuel a Saúl, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, serás cambiado en otro hombre. Y una de las cosas que yo le decía siempre al pueblo allá en San Diego era que el deseo mío era que la visitación de Dios fuera genuina.
Porque yo sé que cuando la visitación del Señor es genuina, el hombre cambia. Diga conmigo, el hombre cambia. Yo sé, hermano, que si, por ejemplo, la conversión, si una conversión, hermano, es genuina, hubo un encuentro genuino para con Dios. No solamente comienza el proceso de regeneración, de transformación, de regeneración, de renovación, sino que sumado a ello, provoca el Señor un hambre en el corazón del recién convertido, que es el deseo profundo de hacer las cosas que Dios quiere que se haga. Eso fue lo que experimentaron aquellos hombres al primer mensaje de Pedro, cuando les dijo arrepentíos, convertíos, etcétera. Le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué sigue, pues? Y Pedro les dice, bueno, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense, etcétera. Porque una genuina conversión provoca en el hombre el deseo profundo de hacer las cosas como Dios dice. Provoca un hambre de Dios, hermano, que es indescriptible. Un deseo de buscarle y hacer las cosas que Dios quiere que se hagan. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar siempre lo genuino. Diga conmigo, lo genuino. Yo, en lo personal, como ministro, yo quiero que el Señor nos hable cada culto. Ese es mi deseo, que nos hable, no que le hable, que nos hable. Ese es el deseo profundo de mi corazón. El deseo profundo también en cuanto a la alabanza es que el culto de alabanza y de adoración sea totalmente inspirado y movido por el Espíritu Santo. Los cantos que salen, pero sumado a ello es que si los dones se mueven, sean genuinos, que los cánticos sean genuinos, inspirados en el momento, que la palabra que se va a compartir, Dios la dé, no es que nazca de mí, sino que Dios la dé. Esa es una de las batallas que yo tengo. Otra de las cosas es que su presencia sea genuina. Porque cuando la presencia es genuina y toca el corazón del hombre, el hombre no puede salir igual. No puede salir igual. De lo contrario, hermano, nosotros podremos emocionarnos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay iglesias, por decirlo de esa manera, en donde 1 o 2 cantos de adoración y después démosle, porque hay que brincar, hay que danzar, hay que correr, hay que chiflar, ¿verdad? Y aunque la Escritura dice, entraré por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, no se trata solamente de emocionarnos, ¿Usted se recuerda de Orfa y Ruth? Las dos, cuando Noemí iba a regresar a Belén, las dos lloraron. Las dos dijeron, a donde tú vayas, yo voy a ir y ahí te vamos a seguir. Noemí todavía le dijo, no, mire, tan jóvenes, se pueden casar, si yo me volviera a casar, tuviera hijos, tendrían que esperar a que crecieran, etcétera. No, eso es imposible. Le dijo, vayan y cásense, regrésense. Y las dos lloraron. Pero después Orfa se regresó a su pueblo y a sus dioses. Pues eso nos deja claro que las lágrimas no es una evidencia de decisiones, nacidas del Espíritu. Porque, como Pablo le dice a los corintios, cuando me propuse ir a vosotros, me lo propuse según la carne o según Dios, para que mi sí sea después no, me lo propuse conforme a la carne, y sino que yo quiero que mi sí sea sí. Yo creo, hermano, que el deseo de Dios es llevarnos a otra esfera, a otra dimensión. Nosotros tenemos que entender esto que quiero transmitirle.
Lo primero, hermano, que nos enseña este pasaje es que Dios conoce los corazones. Diga conmigo, Dios conoce los corazones. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto, dice, lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero entonces dice el Señor: pero a este voy a mirar, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. O sea que Dios dice: no voy a ver a cualquiera, voy a ver al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Esto implica dos cosas. El humilde es aquel que a la palabra siempre le va a decir amén. Pero no amén porque en vez de los amenes salen automáticos, ¿verdad? Automáticos. Sino el amén implica así es. Y el así es implica lo voy a hacer, porque eso es lo que Dios me está pidiendo. Y contrito, hermano, es cuando alguien falla, peca. Según el diccionario de la Real Academia, contrito es alguien que está arrepentido y humillado delante de Dios por los pecados que ha cometido. Y no necesariamente el pecado tiene que ser me fui a tomar, a bailar, a marihuanear o me fui a prostituir, sino la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ya prácticamente eso nos permite a nosotros entender que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Y que lo que hacemos tiene que siempre inclinarse a honrar su palabra. Porque si sabemos que Dios nos dicta en su palabra una cosa y hacemos lo contrario, entonces pecamos. El problema no es que pequemos, porque si se tratara de que Dios nos juzga por lo que pecamos, ninguno estaría de pie delante de Dios. Sino Dios, hermano, cuando ve que nosotros fallamos, pecamos, Él espera que nos arrepintamos. Y cuando nos arrepentimos, provoca el deseo de cambiar. Arrepentirse es, vamos caminando para allá, pecamos, fallamos, pero cuando nos arrepentimos, nos volvemos. O sea, no seguimos haciendo lo mismo, sino nos volvemos. Eso es arrepentirse. O sea, dejamos de hacer lo que hicimos o lo que estábamos haciendo. Entonces, un corazón contrito es aquel que cuando peca o falla en algo, se arrepiente de sus pecados. Pero no solamente se arrepiente, hermano, porque el corazón se le hizo pedazos o está aplastado, hermano, porque me imagino que usted alguna vez ha fallado y usted se siente, perdóneme la palabra, quizás sea un poco fuerte, se siente miserable, pues. O sea, ahora, si usted peca y no se siente mal, entonces algo está mal ahí, ¿verdad? O no ha habido un encuentro personal con Jesucristo, o hubo un encuentro personal, pero el corazón se endureció. Y cuando el corazón se endureció, el corazón que está endurecido, ya el pecado no lo ve como pecado. Entonces, cuando alguien está contrito porque falló, pecó, se descuidó, lo primero que sucede es que se arrepiente. Y arrepentirse es reconocer, como dijo el pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Entonces, lo primero que hace un corazón contrito, porque contrito es alguien que está arrepentido y humillado delante de Dios, con un corazón hecho pedazos y aplastado. Es como usar aquella historia del fariseo y el publicano. Usted se recuerda cómo entran los dos al templo. Y el publicano entró: Padre, el fariseo, perdón, Padre, te doy gracias porque no soy como todos los hombres. Yo ayuno tantas veces por semana, doy el diezmo a la mente, el eneldo, el comino, etcétera, etcétera. No soy ni siquiera como este publicano.
Y el otro hermano lo único que hacía era hacer propicio a mis pecados. O sea, llegó al templo arrepentido. ¿Sabes qué? Te fallé, Señor. Te fallé, perdóname, te fallé de una u otra manera. Te fallé, Señor, perdóname. Es tan asombroso, hermano, el tabernáculo que usted ve ahí, que quizá algún día Dios nos permita enseñar unas riquezas preciosas. Estaba la puerta, el altar del holocausto, que significa el sacrificio de Cristo. Luego adelante estaba, hermano, el altar de bronce, que ese era hecho el bronce lo pulían bien de tal manera que parecía un espejo. Entonces, para poder entrar al lugar santísimo donde estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso, luego un velo para entrar al lugar santísimo, tenían que pasar por el altar del holocausto, que es un encuentro personal con Jesucristo, y para entrar al lugar santo, el altar de bronce. Y el altar de bronce le revelaba a aquellos cómo estaba su vida, como para poder entrar al lugar santo. Entonces, ahí era el momento de arrepentirse, decirle, Señor, perdóname, mira el sacrificio, tú lo hiciste. Bueno, hablar del tabernáculo es una preciosidad, hermano. A lo que yo quiero llevarlo, hermano, es que cuando alguien falla o peca, hermano, lo primero que sucede es de que se siente apenado, arrepentido, con un corazón hecho pedazos, hermano, aplastado, como lo pone el diccionario. Y esa actitud implica un dolor profundo por haber ofendido a Dios, por haberlo ofendido. Porque nadie se alegra de ofender a Dios. Yo creo que, póngale que hay quienes no se alegran, pero no sienten nada, o sea, ni se alegran, ni tampoco no se alegran, o sea, están neutros, ya sea porque no había un encuentro personal con el Señor o porque el corazón está endurecido. Pero un corazón contrito, el Señor le dice, a este voy a mirar, al que es humilde de espíritu y un corazón contrito y humillado. Recuerde que la misma Escritura dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. O sea, Dios no está diciendo, no fallaste, sino Dios está diciendo, fallaste, pero te arrepentiste. Te arrepentiste. Te arrepentiste de lo que hiciste, te arrepentiste de lo que dijiste, estás dispuesto a enmendar, etcétera, etcétera. Porque contrito, hermano, tiene que ver, también implica un dolor verdadero y un deseo profundo de enmendar el error. O sea, si alguien peca, Dios está diciendo, nadie está exento de pecar. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, etcétera, lo sabemos perfectamente. Pero cuando alguien se descuida, hermano, falla, peca, ofende a Dios, lo primerito que sucede en nosotros es que nos sentimos arrepentidos, humillados delante de Dios. En veces, hermano, el corazón duele, un dolor profundo, ofendimos a Dios. Y ese dolor profundo, hermano, vamos a Dios, Él es, hermano, rico en perdón, nos perdona, pero aparte de que nos perdona, entonces nosotros buscamos la forma de enmendar ese error que cometimos. ¿Cómo enmendamos nosotros ese error que cometimos? Pues ya no haciéndolo. Es la única forma de enmendarlo. O sea, si por ejemplo yo miento, pues el Espíritu viene y me redarguye de que mentí, híjole, Señor, mentí. Híjole, ayúdame, voy a tratar de no hacerlo. Y entonces usted se esfuerza en no hacerlo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, roba algo y el Espíritu le dice, le redarguye, usted dice, híjole, Señor, pero robé. Voy a tratar de no hacerlo. Y usted se esfuerza en no hacerlo. Esa es la manera de enmendarlo. Pero esas actitudes de arrepentimiento, o sea, la acción de arrepentirse, de ese dolor profundo de haber ofendido a Dios, un deseo profundo de enmendar el error, totalmente anula el orgullo y la autosuficiencia. O sea,
reconozco que te fallé y perdóname, Señor, me voy a esforzar, ayúdame, ¿no? Me imagino que usted lo ha hecho alguna vez, yo también lo he hecho. Entonces el Señor dice, mira, ¿dónde está? Le dice al pueblo de Israel, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está pues la casa que podrías edificarme? Como diciendo, tú puedes edificarme un edificio enorme, pero ¿en dónde está el lugar de mi reposo? Esa pregunta me revolucionó también, hermano, porque Dios, hermano, usted ha leído la Escritura, ¿usted no se ha dado cuenta que Dios se cansa de algunos? Sí, estoy cansado de tolerarlo, le dice a alguno. Entonces, quiere decir que los que hacen reposar a Dios son aquellos, hermano, no que no fallen, no que no pequen, sino que se arrepienten y buscan la manera de cómo enmendar su error. ¿Por qué? Porque son los que tiemblan ante su palabra. Tu palabra dice que esto no lo debo de hacer y sin embargo lo hice, Señor, perdóname. Perdóname. Y Dios dice, no, está bien, estás aprendiendo, estás creciendo, estás en un proceso. Lo bueno, estoy parafraseando, lo bueno es que te arrepentiste. Lo bueno es que ya decidiste no seguirlo haciendo. Eso es lo que a Dios le da tranquilidad. ¿Por qué? Le da reposo porque dice, bueno, falló, pero se arrepintió. Falló, me ofendió, pecó, pero se está esforzando en no volverlo a hacer. Y eso hace que el Señor, hermano, pueda encontrar reposo. El asunto en este pasaje, porque no lo leí todo, pero usted lo va a ir entendiendo. El Señor le dice, todo esto lo hizo mi mano, como diciendo, ¿acaso les estoy pidiendo yo un edificio lujoso, de 4 paredes, con todas las comodidades, para que yo llegue? No, mi reposo son los corazones contritos y humillados. Mi reposo son los que tiemblan ante mi palabra. Ese es mi reposo. Por otro lado, dice, estoy cansado de soportaros, le dice a otro como diciendo, aquellos me cansan, pero estos, que cuando fallan se arrepienten, se esfuerzan en enmendar su error, ellos me dan tranquilidad, Lo que Dios miraba en su pueblo, hermano, sigamos, en este pasaje, en el verso número 3 dice, después que les dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Pero el Señor miraba, porque eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. ¿Cómo nos ve Dios? A pesar de que nos ama a todos, hermano. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios nuestras acciones? No es como las vemos nosotros. ¿Cómo ve Dios nuestras actitudes? ¿Cómo ve Dios, hermano, nuestros cantos, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios? ¿Cómo nos ve Dios? Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que Dios le acepte todo lo que usted hace y todo lo que usted le da? Llamemos servicio, llamemos cántico, llamemos ofrendas, llamemos oraciones. Es lo que queremos nosotros, que Dios lo acepte. No queremos solamente, hermano, ofrecerlo, sino porque si Dios lo acepta va a tener, hermano, efectos positivos en nuestra vida, definitivamente. Eso era lo que, por ejemplo, en el caso de Elías, cuando repara el altar, se recuerda cuando se enfrentó a los adoradores de Baal y la Acera, le dijo, Señor, mira, que este pueblo sepa que tú me ordenaste edificar este altar, y a la hora de ofrecerse el sacrificio, permite, Señor, que sea grato a ti. Y el Señor descendió, consumió el holocausto. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar, hermano, no es ofrecerle a Dios, sino que lo que le ofrecemos sea acepto. Por ejemplo, la Escritura dice, cuando ofrezcáis ofrendas de paz, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Entonces, no se trata, hermano, por ejemplo, perdónenme que me pongan como ejemplo, yo subo acá a predicar y le digo, Señor, yo no quiero subirles a predicar lo que yo quiero.
Yo quiero una palabra que me hable a mi vida, una palabra que nos hable a todos. Eso es lo que yo quiero, porque para predicar, hermano, cualquier chango se sube a un púlpito y da brincos, ¿verdad? Y grita aleluya, gloria a Dios y ya. Y yo no quiero ser así, hermano. Yo quiero que la palabra verdaderamente nos confronte. Quiero que la palabra nos ciña. Quiero que la palabra nos acerque a Dios. Quiero que la palabra nos pueda hacer entender, hermano, cuál es el deseo del corazón de Dios. No solamente llegar, hermano, y abrir un changarro que se llama iglesia y que llegue gente y que todos hagamos lo que querramos, sino que todos hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el punto. Entonces, aquí, hermano, había un problema, y es que había un pueblo que se arrepentía cada vez que fallaba, cada vez que se equivocaba, cada vez que ofendía a Dios, pero había otro pueblo, hermano, que le daba igual. No se ponía a pensar que Dios conoce nuestros corazones. Y entonces el Señor les dice, mire, voy a parafrasearlo, le dice al pueblo de Israel, miren pueblo, estoy parafraseando. Yo quiero decirles que el que mata a un buey es como el que mata a un hombre, les dice. El que sacrifica a un cordero, les dice, es como el que desnuca a un perro. El que presenta ofrendas de cereal es como el que ofrece sangre de cerdo, les dice. El que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Y entonces, ¿qué era lo que Dios buscaba? Era hacerle entender a un grupo que en cierta manera se sentían espirituales. Ofrecían ofrendas pensando que con ello ya, hermano, estaban bien. Si nosotros lo aplicamos, imagínense, llegaba al pueblo y le ofrecía, hermano, le ofrecía sacrificios y llegaban y mataban un buey como una ofrenda y Dios lo miraba como que en vez de matar un buey mataban un hombre. Y llegaban, hermano, y sacrificaban un cordero, pero Dios lo miraba como que desnucaban un perro. Como que lo que le estaban ofreciendo a Dios era un perro desnucado. Algunos hermanos llegaban y presentaban ofrenda de cereal y Dios lo miraba como que estaban ofreciendo sangre de cerdo. O sea, sangre inmunda. Otros hermanos llegaban como que quemaban incienso, pero Dios lo miraba como que estaban bendiciendo a un ídolo. Y entonces el problema, hermano, aquí es que nosotros tenemos que tener una concepción, hermano, clara de que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras actitudes. Dios conoce nuestra forma de vida. Dios sabe perfectamente en dónde está nuestro corazón. Y entonces nosotros tenemos que entender esto, hermano, que ellos llegaban y ofrecían sacrificios, hermano, bueyes, corderos, incienso, ofrendas de cereal, y Dios lo miraba todo inmundo. El problema está que ellos no lo sabían. Dios lo miraba inmundo, hermano, porque les decía, el que mata a un buey es como el que mata a un hombre. El que ofrece ofrenda de cereal es como que estuviera ofreciendo sangre de cerdo. El que ofrece incienso es como que estuviera bendiciendo a un ídolo. El problema está que ellos no pensaban que era así, pero Dios así lo miraba. Y entonces, hermano, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en nuestros cultos, y esto es para que nosotros tengamos cuidado. Nosotros cantamos, nosotros danzamos, algunos lloramos, otros tocan algún instrumento, algunos predicamos, otros se postran, otros sirven. Pero lo que nosotros queremos es que todo eso que hacemos sea acepto a Dios, ¿verdad que sí? Que Dios lo reciba. Ellos ofrecían, hermano, bueyes sacrificados, corderos, ofrendas de cereal,
incienso y Dios lo miraba detestable. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado, hermano, de que lo que nosotros le ofrecemos a Dios, Dios lo acepte. Dios lo acepte. Y tener el cuidado, hermano, de no tener la mentalidad de ellos, pensar que estamos ofreciendo un buey y Dios lo miraba como que estaban matando a un hombre. Ofrecían un cordero y Dios lo miraba, hermano, como que estaban desnucando un perro. Ellos, hermano, ofrecían ofrenda de cereal y Dios lo miraba como que estaban ofreciéndole sangre inmunda, sangre de un cerdo. Y Dios lo miraba de esa manera, pero ellos no lo miraban de esa manera. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo Dios lo ve. No es cómo nosotros lo sentimos, sino cómo Dios lo ve. Imagínense, hermano, cómo miraba el Señor los sacrificios de aquellos. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios los miraba así? Ellos no sentían que era así, pero Dios lo miraba así. El problema estaba, hermano, es que el Señor les dice, el que mata un buey es como el que mata un hombre, el que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Oiga lo que dice, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, también yo voy a escoger sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. Oiga lo que dice, este era el problema. Porque llamé, mas nadie respondió. Ese era el problema. Dice, hablé, mas ellos no escucharon. Sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Eso era el problema. Que Dios los llamaba y a ellos les daba igual, hermano. Que Dios les hablaba y a ellos les daba igual, hermano. Que ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios y escogían lo que no complacía a Dios. Entonces cuando ellos iban al templo y ofrecían, hermano, el becerro, el buey más bonito, más engordado, hermano, pero Dios lo miraba como que estaban matando a un hombre. Ellos escogían, hermano, el cordero más chulo, más precioso, pero Dios lo miraba, hermano, como que estaban ofreciendo un perro muerto. Ellos escogían, hermano, lo mejor para ofrecerle ofrenda de cereal, pero Dios lo miraba como que estaban ofreciendo sangre de cerdo. Ellos, hermano, elevaban el incienso y Dios lo miraba como que estaban bendiciendo a un ídolo. El problema era que cuando Dios los llamaba, ellos no respondían. Dios les hablaba y a ellos les daba igual. Ellos escogían, hermano, hacían lo malo ante los ojos de Dios y escogían aquello que a Dios no le complacía. Y entonces a la hora de ofrecer los sacrificios, Dios decía, no es lo que estoy pidiendo. Por eso les dice, ¿acaso les estoy pidiendo que me ofrezcan becerros engordados? ¿Acaso les estoy pidiendo que me edifiquen un gran templo? ¿Dónde está la casa que podrían edificarme si yo habito en los cielos y la tierra es el estrado de mis pies? Lo que yo les estoy pidiendo es que cuando yo les llame responden, que cuando yo les hable, me escuchen, que hagan lo bueno ante mis ojos y que escojan aquello que me complace. Entonces eso ya nos permite a nosotros entender que cuando nosotros vengamos a Dios, nosotros tengamos el cuidado de los días que no tuvimos culto, y aunque todos los días son de culto, hermano, el culto racional es todos los días, es que nosotros escojamos lo que a Dios le agrada. Es que nosotros hagamos lo que a Dios le agrada. Es que cuando nos llame, lo escuchemos, hermano, respondamos, digamos, sí, amén, Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, Él les llamaba
y no respondía. Dios les hablaba y no les importaba. Hermano, no les importaba. Y Dios, hermano, los miraba hacer lo malo ante sus ojos. Ante sus ojos. Porque entre nosotros, hermano, no sabemos lo que hacemos, ¿verdad que no? No sabemos. Pero una palabra que usaba mucho mi abuela, Juan, tené cuidado cuando salía, Juan, tené cuidado porque no te olvides que un mundo nos vigila. Y le decía así. Como diciendo, a mí me puedes engañar, Juan. Pero el que está ahí arriba, a ese no lo puedes engañar. Y ese es el problema, que ellos hacían lo malo no a los ojos de los hermanos, no a los ojos del sacerdote, ellos hacían lo malo a los ojos de Dios. Porque de quien nosotros verdaderamente nos tenemos que cuidar es de Dios. Es de Dios. Mire, otra de las cosas, hermano, que sucedía, mire, ¿por qué es que Dios miraba sus sacrificios detestables? Otra de las cosas es, en el verso 5 dice, oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Y oiga lo que le dice, vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría. Y Dios le dice, pero ellos serán avergonzados. Otro de los errores que cometió Israel, hermano, es que ellos pensaban que todo estaba con darle a Dios bueyes, corderos, cereal, incienso, y se olvidaron de que lo que Dios buscaba era que pudieran ellos no solamente cuidar su vida porque Dios los observaba y Dios conocía los corazones, sino que también tenían que entender que tenían que tener una bonita relación entre hermanos. Y el problema está, hermano, es que a algunos hermanos, ellos, dice, oí la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen. Una de las cosas que ese pueblo hizo es que aborrecía a otros hermanos. Y la Biblia dice claramente que el que aborrece a su hermano no sabe a dónde va. Dice, está en tinieblas y las tinieblas le han cegado los ojos. En otras palabras le está diciendo, el que aborrece a su hermano es porque el diablo lo anda manejando a su antojo. Entonces, hermano, ellos no solamente Dios los llamaba y no respondían, Dios les hablaba y les daba igual. Ellos, hermanos, hacían lo malo delante de los ojos de Dios y escogían lo que a Dios no le complacía, y sumado a eso es que menospreciaban a los hermanos, humillaban a otros hermanos, hablaban de otros hermanos, y no se daban cuenta, hermano, que por menospreciar a los hermanos, por avergonzarlos, porque les dice, ellos serán avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos querían avergonzar a los otros hermanos. Por hablar de los hermanos, por calumniar a los hermanos, por avergonzar a los hermanos, por humillar a los hermanos. Eso hacía que a la hora de ofrecerle a Dios, él mirara todo lo que le daban como inmundo y detestable. O sea, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque nosotros podemos, hermano, y yo no le quito el impulso, Dios lo sabe, hermano, el corazón está tranquilo delante de Dios. Nosotros podemos venir a cantar, hermano, y a danzar, y a llorar, y a postrarnos, y a gritar, pero si nosotros, cuando Dios nos llama, no respondemos, cuando Dios nos habla, nos da igual, hermano, cuando nosotros, sin que nadie nos vea, hacemos lo malo a los ojos de Dios. Y si nosotros, hermano, menospreciamos a los hermanos, humillamos a los hermanos, hablamos mal de los hermanos,
No importa cuánto lloremos, no importa cuánto dancemos, no importa cuánto cantemos, no importa cuánto prediquemos. Dios va a ver todos esos sacrificios inmundos. ¿Estás entendiendo? Y si alguien pudiera decir, hermano, pero es que mira el toque que recibí del Señor me quebrantó. Sí. Pero salió del culto y siguió haciendo lo mismo. Ese era el problema con ellos. Ese era por qué Dios llega tan directo, hermano, y les dice, miren, el problema está que muchas veces, hermano, se piensa que podemos ofrecerle a Dios bueyes, carneros, ovejas, terneros, palomas, podemos ofrecerle lo mejor, pero Dios dice, hey, cuando yo les hable, hagan lo que yo les digo. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo les digo? Cuando yo les llame, respóndanme. Y cuidado con el trato para con aquellos, porque ustedes están aborreciendo a algunos. Están excluyendo a algunos. Hay que tener cuidado con los grupitos. Mire, aquí dice, vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen. Dice, hey. Entonces está diciendo el Señor, porque mire, hermano, el punto aquí no es como nosotros lo vemos. El punto es cómo Dios nos ve. Ese es el punto, hermano. Y no pensar que porque danzamos, lloramos, gritamos, pataleamos, nos postramos, hermano, fue algo, un toque del espíritu, ¿no? Tengan que tener cuidado con el alma. Yo lo que quiero es que Dios reciba mi ofrenda de alabanza, mi ofrenda de adoración. Yo lo que quiero es que la danza, la alegría sea genuina, hermano, porque podría alguien danzar y salir triste. Salir triste. Entonces, el problema aquí, hermano, es los contritos. Los contritos, estos hermanos, si pecaban, ofendían a Dios, corrían pronto a pedirle perdón. Cada vez que le fallaban, se sentían hechos pedazos, con un dolor profundo y un deseo de enmendar su pecado, su error y dejar de hacer aquello que a Dios le molestaba. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, porque si de alguna forma pecamos, usted sabe que cuando uno peca no ofende solamente a Dios, ofende a todas las huestes, hermano. Eso lo dijo el pródigo, he pecado contra el cielo, contra todo y ante ti. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Imagínese, hermano, cómo ve Dios a aquellos que menosprecian a otros, que excluyen a otros, porque el contrito y humillado es aquel que falla. Aquí nadie está exento de fallar si se descuida. Nadie está exento que se le vaya la lengua. Nadie. Si no la sabe manejar, dicen, no hay hombre que pueda controlar la lengua que es, hermano, está llena de veneno mortal. La lengua destruye vidas. Es más, los chismes separan los mejores amigos. Yo tenía un amigo, hermano, lo consideraba mi amigo, el primer pastor que planté en México. Bien cuates, hermano, bien cuates. Pero llegó una hermana de San Diego a visitarlo a México, hasta Chilangolandia se fue. Le llenó la cabeza de basura y el otro bruto, hermano, que en paz descanse porque ya murió. Hermano, se creyó todos los chismes y hubo una separación, porque se creyó todos los, oiga lo que voy, perdóneme esta palabra, todos los malditos chismes que esa lengua venenosa fue a contar. Se los creyó. Hermano, y después hasta resultó cantándome un tiro. Hermano Juanito, si sabe que usted quiere, nos rompemos la cara. Dije, ¿cómo? No, hermano. ¿Por qué?
Por eso es que aquí el asunto, hermano, fíjese que es tan asombroso como Pablo describe esto. Dice, seguir la paz con todos y la santidad. Esa es la cruz de Cristo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que nuestra relación no es solamente Dios, es los hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que tener cuidado no solamente nuestra relación para con Dios. Si Él nos llama, amén, Señor, aquí estoy. Si Él nos habla, no es para llenarnos la cabeza de conocimiento, es para que lo hagamos. Es el deseo. Al final de cuentas somos nosotros los bendecidos. Tener cuidado, hermano, lo que hacemos en secreto, lo que hablamos en secreto. Tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo eso podría hacer, y luego el trato entre nosotros podría hacer. Nosotros pensemos que le venimos a ofrecer algo a Dios y Dios lo va a ver como abominación, como algo detestable, a tal grado que el que mata un buey, hermano, ellos escogían el mejor buey, el más cebado, el más bonito, el más galán, el más precioso, y Dios lo miraba como que estaban matando a un hombre. Escogían un cordero el chulo, hermano, bonito, hermano, para ofrecerlo, y Dios lo miraba como que estaban desnucando un perro. Por eso es que nosotros lo que tenemos que buscar es cómo Dios ve lo que le damos. No es como lo ven los hermanos. Cómo Dios ve lo que le damos. Cómo Dios ve, hermano, cómo Dios escucha lo que cantamos. Porque nada está escondido a sus ojos, hermano. Y cuando Dios habla, diga conmigo, cuando Dios habla, tenga cuidado con criticar la palabra, con refutar la palabra, con rechazar la palabra, con menospreciar la palabra. Si le queda el saco, póngaselo. No hay vuelta de hoja, hermano. Si le queda, póngaselo. Eso fue para mí. Porque al final de cuentas, como dijo Job, Dios siempre tiene la razón. ¿Por qué, hermano? Porque entonces todo lo que le demos o todo lo que hagamos para Él serán como sacrificios y ofrendas inmundas. ¿Para qué me quieres traer lo mejor de las cosas materiales si cuando te hablo no me escuchas? Si te veo lo que haces en secreto. Si te llamo y no respondes. Y sumado a eso, excluyes a otros que ellos pecan y pronto vienen a pedirme perdón y tú ni siquiera te arrepientes. Perdón, pueblo bendito, ¿me estoy explicando? Yo lo que quiero es que Dios mire bien mis ofrendas. Yo lo que quiero es que Dios reciba lo que yo le doy. Porque al final de cuentas va a haber un efecto positivo en mi vida. Yo no, hermano, no puedo presumir de ser un buen creyente. Imagínese aquella gente, hermano, que está maldiciendo a otros hermanos, criticándolos, humillándolos, hablándoles mal, levantándole falsos testimonios. Y lo llegan al culto, hermano, a cantarle, a danzarle, a llorarle y a postrarse. Y Dios dice, oye, pues si estás humillando a otros, Dios los ve. Y me puse a pensar en iglesias, hermano. Imagínense un ministro sube al púlpito a hablar de otro ministro, hermano, a hablar un montón de... Es una iglesia donde todos los sacrificios, perdónenme, y con el temor que se debe, hermano, son sacrificios inmundos. Y yo dije, pero ellos no lo miraban así. Ellos no lo miraban así. Ellos que le ofrecían hermano, el buey engordado, el corderito chulo, bonito, bañadito, peinadito, hermano. Y yo lo miraba como que estaban desnucando un perro. ¿Por qué? Porque Dios llamaba y no respondían. Dios les hablaba y les daba igual. Hacían lo malo a sus ojos, hermano. Y sumado a ello, escogían aquello que a Dios no le agradaba.
Y sumado a ello, aborrecían a los hermanos, los excluían. Y luego, hermano, se alegraban, dice, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría. En realidad ellos no querían ver a los hermanos alegres, los querían ver tristes, fracasados y derrotados. Y entonces Dios les dice, bueno, vuestros hermanos que os aborrecen y os excluyen por causa de mi nombre, y que se alegran porque en vez de verlos alegres, los quieren ver tristes, fracasados, agobiados, cargados, dice, ellos serán avergonzados. Entonces, yo me puse a pensar, hermano, híjola, es que no es nada más de llegar, cantar y danzar y gritar y chiflar y hacer trencito, no es nada más de tocar un instrumento, no es nada más de subirse al púlpito y predicar. No, hermano. Como decíamos allá en Montgomery, no podemos, hermano, we cannot play smart with God. No. Dios es Dios. Nosotros somos hombres. Nadie está exento, hermano, de fallar. Nadie está exento de pecar si se descuida. Nadie está exento de que se le vaya la lengua. Nadie. Nadie está exento, hermano, de hacer algo que sea equívoco en escondida si usted quiere, si se descuida. El asunto es correr al arrepentimiento y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, ayúdame. Voy a dejar de hacerlo, ya no quiero hacerlo. Cuando llegues a la iglesia y presentes, hermano, tus ofrendas y sacrificios, Dios las va a ver, hermano, como algo agradable. ¿Qué es lo que Dios va a ver? ¿La ofrenda o tu persona? Tu persona, porque Dios, hermano, va a estar reposado a decir, bueno, falló, está aprendiendo, pero me da tranquilidad. Mientras aquellos fallan y dicen y hacen y no se arrepienten y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y Dios dice, me tienen cansado. Eso es en otros pasajes. Yo siempre le he pedido a Dios, hermano, que la presencia sea genuina, que la palabra, hermano, no salga de mi ronco pecho. Le digo, Señor, dame el espíritu, dame la sabiduría para poder transmitirle a tu pueblo. Los profetas, hermano, en el antiguo pacto, antes de llevarle una palabra fuerte al pueblo, primero Dios les hacía que miraran la hermosura del pueblo. Imagínense, ustedes valen la sangre de Cristo, yo valgo la sangre de Cristo. Entonces no es nada más, hermano, de llegar a rajatabla y pum. No. Nosotros tenemos que ser gente sabia, tener cuidado, hermanos, si vamos a abrir la boca, que sea para edificación. Porque el amor edifica, para adornar, hermano, no para desadornar. Como aquella gente que dice, hermano, ay, hermana, qué horrible le queda ese vestido, y miren nomás la panzota que tiene. ¿Qué no puede hablar algo positivo? Hermana, ese vestido está bonito, hermana, está bonito. ¿Que no hay otra manera de decirle está pasadita de libras? O gracias a Dios, hermano, usted está bien alimentada. Yo también quiero alimentarme así. Que no hay manera de hablar algo que edifique. ¿Por qué siempre hermano, a dañar? ¿Por qué siempre a destruir? ¿Por qué siempre a humillar? ¿Por qué siempre a avergonzar? Ese era el problema con ese pueblo. Que no entendía, hermano, que todo lo que hacía y la forma en que recibía lo que Dios les hablaba y las órdenes que Dios les daba, influía en sus ofrendas, en sus sacrificios, en su servicio. Entonces yo no quiero, hermano, imagínense, le voy a ofrecer al Señor algo bonito a mis ojos y que Dios diga, no, hombre, eso que me estás ofreciendo, eso es como un cocodrilo tieso, pues, ¿verdad? ¿A qué quiero yo? Hermano, no. Lo que nosotros buscamos es que Dios se agrade de nuestras ofrendas. Por eso yo le he dicho, tenga cuidado. Tenga cuidado con su boca, tenga cuidado con sus oídos. Para comenzar, usted no es bote de basura.
Si no va a escuchar algo que le va a edificar, ¿para qué escucharlo? ¿Para qué escucharlo? Imagínese, usted tiene un cuate y le hablan mal de su cuate. Dice que los chismes separan a los mejores amigos. Bien cuate de ese apóstol, bien cuate, hermano. Pero una chismosa y lo echó a perder todo. Nunca volvimos a ser los mismos, hermano. ¿Estamos entendiendo? Ya voy a terminar. El asunto aquí, hermano, no es cómo me ve mi hermano. No es cómo me ve mi hermana. Ay, hermana, yo lo que veo es que se gozó, mire, se gozó, ala, qué tremendo. Pero ¿cómo lo vio Dios? ¿Cómo lo vio Dios? Hermano, mira, ahora que lo vi tocar, lo vi cantar, lo vi danzar, es algo especial, me bendijo. Pero ¿cómo lo vio Dios? Porque si el toque fue genuino, se va a ver. Porque así como las obras de la carne, vente Elmer, son evidentes, las del Espíritu también. Y por eso es de que tenemos que tener cuidado de hacer grupitos a la hora de comer. ¿Por qué? Porque no podemos excluir a otros. Y claro, tener cuidado también qué es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Que sean conversaciones que edifican, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que todos somos parte de una edificación. No es, hermano, cómo me ven los hermanos, es cómo me ve Dios. Es cómo lo recibe Dios. Es cómo escuchamos su palabra. Es cómo nos relacionamos entre nosotros. No se le olvide que aquí no importa si usted es de ojos verdes, alto, hermano, y güero. Y otro es oaxaquita, morenito, pelo parado, chilanguito. Los dos valen la sangre de Cristo. Ellos miraban a otros, los menospreciaban y los excluían. Y Dios dijo, cuando vienes y me ofreces un sacrificio a tus ojos es bueno, pero yo lo veo inmundo y detestable. Es delicado, hermano. No se trata de llegar solamente a ofrecer. Se trata de que Él lo acepte, de que Él se complazca. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido, Señor, trasladada a tu pueblo. Gracias, gracias. Con tus ojitos cerrados, dile, Señor, tengo que tener más cuidado. Tengo que tener más cuidado. Oh Dios, hacemos hoy oh sí, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Una vez más, dile, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, sí, oh Dios,
ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti, cuidaré mis manos, cuidaré, oh Señor, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mi boca, cuidaré mis pasos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Termino con este consejo. Cuando Dios lo llame, responda. Cuando Dios le hable, hágalo. Tenga cuidado con lo que hace en lo oculto. Y tenga cuidado con escoger lo que no complace a Dios. Tenga cuidado con permitir que le hablen mal de otro hermano. Si usted permite que le hablen mal de otro hermano y usted habla mal de otro hermano, cuando usted llegue aquí, usted puede cantarle, danzarle, postrarse, llorar, todo lo que usted quiere hacer, pero delante de los ojos de Dios va a ser detestable y va a ser inmundo. Según esta palabra, tengan cuidado. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por enviar tu palabra. Sé que los corazones sabios, los corazones contritos, que tiemblan ante tu palabra, lo van a hacer y van a tener cuidado. Nuestro anhelo y nuestro deseo, Dios, es que tú te agrades de nuestra vida y de lo que nosotros hacemos y te damos. Bendice tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. El día de mañana, no se le olvide, tenemos oración.